Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. En esta mañana quiero agradecer al Señor porque nos permite compartir de su palabra y a través de las circunstancias que estamos pasando podemos unirnos y sentirnos cerca de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Sé que estamos tal vez distanciados con nuestros amigos, hermanos, familias, porque el problema del mundo en el que estamos viviendo imposibilita a nosotros poder acercarnos unos a otros. Pero podemos, por la gracia del Señor, acercarnos a Él. Y al acercarnos a Cristo, estaremos siempre cerca los unos de los otros. Recordemos que el Señor es quien vela por sus hijos, es el quien nos puede dar la capacidad, la seguridad, la salud que necesitamos y también nos puede proteger, ayudarnos a sobrellevar las dificultades que tenemos con un espíritu de alegría, de gozo y de paz. Es mi deseo y oración de que podamos acercarnos a Él en ese tiempo difícil y por su gracia, al estudiar su palabra, alcancemos un conocimiento más pleno de quién es Cristo, de quién es el Señor y por qué podemos confiar tanto en Él. Por lo tanto, vamos a comenzar este estudio con una oración. Amante Padre Celestial, en este día te agradecemos, Señor, porque tú nos permites poder acercarnos a ti a través de este tiempo de estudio. Pedimos, oh Dios, de que tú nos ayudes a poder salir adelante en nuestras vidas, que podemos confiar de que tú proveerás, que tú sostendrás y que tú nos ayudarás a poder sobrellevar esta gran dificultad en la que estamos viviendo. El mundo, Señor, está pasando por una crisis y esta crisis ha conducido a muchos a la desesperación, a la angustia, al temor y aún a la muerte. Pero, Señor, pedimos de que tú nos permitas a nosotros, por tu gracia, aferrarnos a la palabra viva y eficaz que es la Santa Biblia y que tú, Señor, a través de ella nos puedas ayudar a tener la experiencia que tuvo Cristo, la experiencia de poder vivir por tu palabra, la palabra de Dios. Así que pedimos, Señor, tu compañía y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es titulado La importancia del estudio bíblico. Y ustedes saben de que la palabra de Dios contiene muchos consejos para vivir la vida. En esta instrucción se incluyen la invitación y el mandamiento de estudiar la Biblia. Consideremos, por ejemplo, el consejo que el profeta Isaías nos dice allí en Isaías 34:16, donde nos habla: «Buscad del libro del Señor y leed». Este mismo versículo continúa con la promesa de que nadie de estos, o sea, los que estudian la Biblia, los que estudian la palabra de Dios, fracasará. Ahora es interesante notar de que este consejo que Isaías nos dice de buscar del libro del Señor y leer y que no fracasaremos por la lectura de la palabra, este consejo fue dado dentro del contexto de los juicios que se pronuncian sobre las naciones. Ahora nosotros no tenemos que estar enfrentando circunstancias tan peligrosas y drásticas para beneficiarnos de la palabra del Señor, del estudio bíblico diario, pero conocemos que estamos ahora en tiempos muy peligrosos y debería ser aún más importante para nosotros empezar, si aún no lo hemos hecho, a estudiar la palabra de Dios de manera diaria. De hecho, vemos en el Nuevo Testamento que había un grupo de personas en la ciudad de Berea que eran conocidos por su estudio bíblico constante e intenso. Nos dice en Hechos 17, versículo 11, acerca de los bereanos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, en el que recibieron la palabra con toda disposición de la mente y escudriñaron las Escrituras diariamente, si esas cosas eran así. Vemos aparentemente cómo los bereanos habían descubierto que el estudio bíblico regular, el estudio bíblico diario, les daba una paz y un poder en sus vidas que no podía ser experimentado de ninguna otra manera. Para ellos, el espacio más importante de su vida era poder estudiar la palabra de Dios de una forma diaria. Ahora nosotros, que vivimos en este tiempo, también el estudio bíblico diario debe ser tan esencial para nosotros como lo fue para los bereanos y los cristianos de la iglesia primitiva. Consideremos esta declaración del libro El conflicto de los siglos, la página 512, sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios. Nos dice allí: la Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio. No fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc:
Escribe la visión para que se pueda leer corrientemente. Habacuc 2:2. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Luz está sembrada para el justo. Salmos 97:11. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Vemos en esta cita cómo el Señor nos dice que la palabra de Dios, incluyendo las profecías, deben ser estudiadas por nosotros, ya que las cosas esenciales, importantes para nuestra salvación, no están envueltas en ningún misterio. Podemos nosotros entender y comprender la verdad si buscamos con sinceridad de corazón. Además de esto, el Señor nos dice aquí que ninguna iglesia puede progresar en la santidad si sus miembros, nosotros, no buscamos ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Por eso, mis amados hermanos y amigos, es importante que nosotros estudiemos de corazón, hagamos lo más importante de nuestras vidas, el estudio diario de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora unos pasajes que nos ayudan a comprender las razones por las cuales debemos estudiar la palabra de Dios. Comencemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Nos dice allí: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. En este versículo Dios nos muestra cómo el Señor quiere que nosotros podamos estudiar y presentarnos aprobados delante de Dios. Es decir, que podamos estudiar la palabra para poder exponer, para poder predicar, expandir, enseñar a otros la verdad. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros alguna persona en nuestra familia, en nuestro trabajo, algún colega, algún amigo que nos ha preguntado acerca de la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos incapaces de explicar correctamente la Escritura? Si bien es cierto, hay que ser humildes y no tener un espíritu orgulloso o jactancioso, es también importante poder saber y discernir la palabra de Dios y poder explicar a otro de la palabra del Señor lo que ella dice. Esto es importante porque nosotros podemos encontrarnos con pasajes difíciles y si no estudiamos correctamente podremos ser engañados o quizás confundidos por cualquier viento de doctrina que viene de otras fuentes, que tratan de usar la palabra de Dios para traer un engaño, traer una falsedad y una doctrina que lleva a la muerte. Y así es como el Señor nos insta hoy a estudiar su palabra y no tener nada de qué avergonzarnos porque sabemos exponer su palabra con veracidad. En el libro de Juan, el capítulo 5, versículo 39, noten ustedes lo que Cristo nos dice acerca de su palabra. Escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, ellas testifican de mí. Cristo aquí nos dice que es la palabra de Dios, la Escritura, la que nos apuntan, lo que nos llevan a la conclusión de que Cristo es el Salvador, de que en ellas hay la vida eterna y que el camino a la salvación es Cristo. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios con sinceridad, llevaremos a entender y comprender que tanto la historia como la profecía bíblica apunta a Cristo como el Mesías y nos permite entender cuál es su obra para nosotros hoy. Y es así como la palabra de Dios, la Santa Biblia, ella nos ayuda a nosotros en el proceso de santificación, en el proceso de purificación, de hacernos idóneos y aptos para vivir delante de Dios. En Juan 17:17, Cristo rogó a su Padre, a nuestro Padre, a que nos pueda santificar, y la santificación es a través de su palabra. Dice allí, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Al nosotros estudiar la palabra de Dios, somos purificados, somos transformados, somos santificados a una vida victoriosa, a una experiencia de estar junto con Cristo y experimentar así su justicia, su divinidad y su poder de vencer el pecado. En Juan 12, 48, 50, noten ustedes lo que Cristo nos dice o nos advierte a quienes no aceptan la palabra de Dios, a quienes deciden poner la palabra de Dios, la Santa Biblia, a un lado. Dice aquí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenará en el día final, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Y sé que su mandato conduce a la vida eterna. Así, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo dijo. Vemos aquí cómo Cristo nos muestra nuestra posición en el juicio de Dios en relación a la aceptación de su palabra.
si nosotros hoy rechazamos la instrucción bíblica, si rechazamos lo que Cristo ha dicho, entonces seremos rechazados por la palabra de Dios. Hemos sido juzgados de antemano por su palabra. Mas si nosotros escuchamos la palabra de Dios, escudriñamos la Escritura, en cambio recibiremos la justicia de Cristo, recibiremos su santidad y el don de salvación. Esta será la diferencia entre los profesos seguidores de Cristo y los verdaderos seguidores del Señor, porque los que siguen a Cristo de corazón, los que buscan su rostro, su voluntad, harán obras de justicia, vivirán vidas conforme a la palabra de Dios. Por eso Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto no es un concepto intelectual, es una vida práctica, una vida que refleja al Señor Jesucristo. Por esto la Biblia nos dice cómo debemos estudiar, cómo podemos entender la Sagrada Escritura de una forma sabia y prudente, cómo podemos alcanzar el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la verdad. En Isaías 28, versículo 10, notemos cómo la Biblia nos ayuda a comprender la verdad, cómo poder comprender una enseñanza bíblica de una forma coherente, correcta y que sea interpretada, expuesta por la palabra misma. Leemos allí, porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Si vemos en este versículo, hay un principio fundamental del estudio de la palabra de Dios. Cuando escudriñamos la Escritura, tenemos que dejar que la Escritura se compare a sí misma. No podemos nosotros sacar una doctrina de un solo versículo. No podemos tampoco sacar una enseñanza de apenas un solo texto. La palabra de Dios tiene que ser entendida, explicada y aplicada en nuestras vidas después de que hemos podido comparar a lo largo de la Biblia que la palabra y la enseñanza es así. Porque hay personas, hay iglesias que han fundado una doctrina falsa, un falso evangelio, una falsa enseñanza en base a un solo versículo de la Biblia. Tal vez a un texto o dos, pero no bajo una exposición comparativa a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, el día en que se debe adorar a Dios nunca ha sido cambiado en la Biblia del sábado. Y sin embargo, la mayoría de los cristianos de hoy en día, todos guardan el día domingo. No porque la Biblia lo dice, no porque en su palabra exista ninguna indicación, ningún solo texto que autorice el cambio del sábado al domingo. Pero lo hacen usando el día que Cristo resucitó para decir que ese día Cristo instituyó el domingo. Esto, como la Biblia lo dice, es una blasfemia contra Dios, es un atentado contra la doctrina clara y explícita de la palabra de Dios. A los hombres estamos acostumbrados a no escudriñar la palabra, a no leerla, a no estudiarla, y por eso el engaño se propaga como verdad. El engaño es lo que se acepta, mas no es la palabra viva del Señor, no es su Santa Escritura. El Señor quiere que nosotros, que tú y yo, podamos realmente conocerlo de verdad, que podamos alcanzar un conocimiento por nosotros mismos de quién es Cristo, de quién es el Señor, el Padre, y cómo ellos nos han dado un precioso obsequio, un regalo sin ningún precio del Evangelio, del poder de Dios para salvación. Este Evangelio, estas verdades son tan importantes, tan esenciales para nosotros, porque vivimos en un tiempo en el cual, de acuerdo a la Escritura, estamos siendo juzgados. La única manera de nosotros poder pasar por tiempos de angustia, por tiempos de incertidumbre, tiempos de prueba, tiempos difíciles, es si nosotros estamos afianzados, si tenemos nuestra ancla segura y firme, que es la palabra de Dios. Ya que el Señor nos dice que el cielo y la tierra pueden pasar, mas su palabra no pasará. Su palabra fue, es y será relevante y viva por la eternidad. Que el Señor en este día te permita tener un hermoso día junto con Cristo, que su palabra quede en tu corazón y que pueda producir una vida victoriosa, una vida semejante a la de Cristo. Dios te guarde. Espero verte aquí mañana en Profundizar para seguir estudiando más de su palabra. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.